y me figuro que muchos de estos viajeros pues estarían fritos por tener un encuentro con estos personajes. ¿Qué nos puedes comentar sobre el bandolerismo en esa época, en el siglo XIX? Pues, amigo Rafa, los bandidos, yo creo, en mi opinión, mi humilde opinión, que había bastantes menos de lo que se decía, bastante menos. Hubo una corriente de opinión que llamaba Richard Ford bandiditi por parte de los franceses, de los escritores franceses, que estaban fritos, entre otras cosas, porque los atracaran. Porque de esa forma pues pueden darse aires de importancia en sus familiares y amigos, y además pues darle valor al relato que después escribían para la venta y demás. De tal forma que algunos viajeros venían ya con la idea de que lo iban a atracar, y traían un reloj preparado que habían comprado, un reloj a propósito de eso, incluso con sus dólares puestos, sus moneditas de oro, preparan una bolsita aparte para entregarla con una atracara, que no le hicieran un daño posterior. Hablando ya en general de los bandoleros, surgen normalmente a partir de como bandas organizadas y demás, a partir de la Guerra de la Independencia. Había una cantidad grande de guerrilleros que habían quedado, estaban acostumbrados a la lucha armada y a la guerra de guerrilla, y sobre todo les faltaban ocupación, trabajo, y hubo algunas bandas dedicadas a extorsionar a los viajeros. Como banda organizada de aquella época, pues que me acuerde así de las más famosas, por supuesto, la de José María, incluso la de Frasquito de la Torre, que andaba por ahí por Gracia León, por ahí, y sus bandidos, que precisamente estas dos bandas fueron indultadas después por Fernando VII. Y después había los otros tipos de menor de bandidos, que eran los rateros, los raterillos que actuaban solos o con un compañero, que eran menores, eran bandidos menores. ¿Qué más te puedo decir de los bandidos? Que decía, por ejemplo, Mérimée, hablando de los bandidos, ya cuando le surgió la Guardia Civil a mediados del siglo y demás, que había muy pocos viajeros por los caminos de la serranía, que de aquí iban a vivir los pobres bandidos, no había viajeros, ¿quién iban a atracar? Quiere decir que fue un fenómeno que fue extinguiéndose poco a poco hasta desaparecer prácticamente, debido sobre todo a la Guardia Civil. Ya eran los relatos que siempre o iban acompañando a la Guardia Civil a la diligencia, o cada cierto tiempo, cada ciertos 8 o 10 kilómetros, aparecía una pareja escondido entre las malezas allí, para vigilar que no hubiera bandidos. Bueno, pues uno de los elementos del camino que más pavor y miedo causaban a los viajeros y a los transeúntes eran las cruces, que por lo visto eran muchísimas las que se hallaban en cruces y en lugares del camino. ¿Estas cruces qué significan? Efectivamente, las cruces eran abundantes, de tal forma que algunos viajeros las confundían con señales de distancia, de medición de distancia, de kilómetros y cosas así. Lo llamaban algunos viajeros como el camino de muerte, caminos de muerte de las cruces, y señalaban precisamente el sitio donde habían ajusticiado, habían matado a una persona, que normalmente eran cruces muy rústicas, eran un montón de piedra con una madera, donde en la madera ponía: aquí mataron, aquí murió fulanito de tal, en el año tal, y un recordatorio mortuorio. Pero se da la circunstancia de que en realidad la mayoría de las muertes no eran de bandidos, eran muertes bien por disputa, por celos, amorío y demás. Las menos eran las de los bandidos, Y existía incluso en la ciudad, había mucho, en donde había algunas, las paredes puestas en la misma forma: aquí murió fulanito de tal o tal, y muchas veces eran asesinatos políticos, venganzas políticas. O sea que lo que viene a demostrar que éramos un pueblo muy pasional, ¿no? Y quizás ahí radique también un poco de ese exotismo que ellos buscaban aquí, también, ¿no? También, por supuesto, también. Teniendo en cuenta que en aquella época los caminos dejaban mucho que desear en cuanto al estado de conservación y, bueno, pues la anchura y después una orografía también hostil que ayudaba a que esos caminos no fueran muy buenos, me figuro que la mayoría de estos viajeros se transportarían a través de caballerías, ¿no? Pero bueno, ¿había algún camino más importante y más principal donde se pudiera acceder, por ejemplo, en carro? O antes comentaba incluso de que algunos viajeros ya casi a finales del 19 lo hicieron en bicicleta. ¿Cuál era el medio más común y cuál el medio más raro o que tú hayas constatado en este estudio tan interesante que has hecho? Pues en realidad carreteras de ruedas, llamamos carreteras de ruedas, las que pueden
pueden transitar por ella en vehículos de diligencia o carros, no existía, no existía. Se hablaba y no se ha podido comprobar, se hablaba por parte de algún viajero de que había habido un camino de ruedas destinado a llevar transporte, a llevar víveres y armamento al asedio de Gibraltar, cuando los españoles asediaron Gibraltar. Pero no se ha podido comprobar que existiera ese camino. Quizás tú que has recorrido tanto la serranía, algún día podrás estudiar si verdaderamente lo hubo. Los caminos eran, por llamarlo de alguna forma, eran caminos de perdices, eran caminos de herradura, que solo podían transitar los caballos, los animales herrados, los mulos y los caballos, burros, etcétera, y de herradura o perdices, que todavía era más complicado, o de cabra, por llamarlo de alguna forma, que nada más que podía... De caminos carreteros, nada de nada. De eso no existía nada. Yo no sé si lo hemos comentado antes, si no lo hacemos ahora, de que decía Ford que los verdaderos ingenieros de la serranía eran los arrieros y los mulos, que eran los que abrían los caminos. Los que abrían y mantenían los caminos. Los que abrían y mantenían los caminos. Quiere decir que no existía. Y después, no sé qué es la otra parte de la pregunta me hacía. Sí, bueno, era que en alguno de los autores de estos viajeros que estuvieron por aquí, creo que eran viajeras en este caso, de que se atrevieron a venir en bicicleta. En bicicleta. No sé si, claro, a finales del 19 el tren cuando se instauró aquí me figuró que también sería algo muy innovador, y que también supondría, bueno, pues una nueva manera de desplazarse también hasta Ronda, ¿no? Pero bueno, si nos puedes comentar algo a ese respecto, y si conoces otro medio de transporte, no sé, en globo, o me figuro que de las variopintas variedades que hay de transporte, no sé si habría alguna sin curiosa que comentar. Bueno, podemos cortar como anécdota, porque me he contado una curiosa, que habla, por ejemplo... Habla Emily Stuart, una de las viajeras más grandes que han pasado por aquí, por la serranía, que en la prisión del Puente Nuevo, en el Tajo, que hubo una escapada de un viajero que, utilizando un paraguas, se escapó de la prisión, que desde entonces no volvió a utilizarse como prisión. Eso habría que comprobar la realidad, podría ser. Me parece una exageración, pero lo más seguro es que se la pegaran. Y más con los paraguas en aquella época, ¿no? Sí. Que pero no serían de la consistencia de los que son ahora, ¿no? Por supuesto. Todavía en un globo era posible, ya en un paraguas me parece era más difícil. Sí. Lo que no cabe duda es que el ferrocarril vino a introducir cambió totalmente la naturaleza de los viajes, forma drástica, de tal punto que durante muy pocos años convivieron el viaje tradicional con animales por la serranía con el ferrocarril, pero fueron poquísimos años. Después el ferrocarril fue el claro vencedor por las comodidades que tenía la forma de viajar, aunque yo creo que perdía bastante el viajero con ir en un animal, recorriendo paso a paso, deteniéndose en tal sitio, porque en un tren proporciona desde luego atractivos enormes, como por ejemplo el trayecto de Ronda a Algeciras, pues todavía sigue teniendo belleza que contemplar enormes, ¿no? De hecho, el lugar donde nos encontramos, el Hotel Reina Victoria, ¿no? Fue el lugar donde se hospedaron los ingenieros que realizaron la obra de... Efectivamente. Y el hotel, el destino principal no fue ni mucho menos estaba destinado al alojamiento de los españoles. El motivo principal era acoger los viajeros ingleses que hacían el camino desde Gibraltar o de Inglaterra o de Allende nuestra frontera. Antonio, de los numerosos sitios que los viajeros visitaban, tanto monumentales como naturales, ¿cuáles son esos sitios más destacados que tú crees que fueron más visitados? Pues mira, empezando por los menos conocidos, yo creo que a las salidas de la línea y de camino ya de en plena serranía estaba el convento, que era un antiguo convento donde solían reunirse los ingleses, allí incluso pasar sus juerguecitas y después por supuesto los arcos locales, que era como el sitio natural de más belleza. Después, si veníamos por el camino de la ruta de corte, por supuesto estaba la Cueva del Gato, estaba también la ruina de Cinipo, que también hemos visitado,